Buenas noches, tengan todos ustedes. Es un honor nuevamente para mí darles la bienvenida a esta sesión extraordinaria y con un tema pues que es muy relevante para todos los hematólogos. Si bien en los pacientes pediátricos es muy raro, pues en los adultos no es nada raro y es el mieloma múltiple y sobre todo pues hablar de cuando están en recaída. Y qué mejor que para hablar de este tema pues tengo también el gusto de presentar a la doctora Lynn Ramírez Alvarado, quien es conocida por todos ustedes. Ella es médico adscrito al Servicio de Hematología de la UMAE Centro Médico Nacional La Raza y además coordina a nivel nacional la clínica de mieloma. También pues tenemos un profesor extranjero, el doctor Chakraborty, quien él está en la Universidad de Columbia y también nos va a hablar de este tema tan interesante. Y quien va a coordinar la sesión es un hematólogo muy querido por todos nosotros, que su nombre habla por sí solo, el doctor David Gómez Almaguer, quien es reconocido tanto nacional como internacionalmente. Y pues les agradecemos al doctor Almaguer, a la doctora Lynn y al doctor Ruschker que hayan aceptado la invitación y que nos van a platicar pues la siguiente hora y media de este tema tan interesante. Agradecerle a Johnson y Johnson el apoyo por esta sesión y pues sin más preámbulos le dejo la palabra al doctor David Gómez Almaguer. Muy buenas tardes, agradezco a la doctora Ángeles del Campo, obviamente la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, esta invitación para coordinar esta sesión de un tema pues ya muy candente, el mieloma múltiple, más que nada porque el mieloma ha encontrado un nicho interesante de productos, medicamentos nuevos, combinaciones, resultados muy interesantes que han cambiado esta enfermedad de ser una enfermedad mortal en que la media de supervivencia era 2 años, ahorita estamos hablando de 8 y quizás más años, y obviamente la curación viene cerca. La recaída en mieloma es común, es frecuente, por lo menos en el 80 al 90% de los pacientes, y es un tema obviamente que merece tratarse ya que se ha avanzado muchísimo en este campo, y yo creo que hoy vamos todos a aprender de esto. En la siguiente diapositiva, quiero recordarles el congreso que va a ser en Puerto Vallarta, octubre 15 al 18, obviamente de este año, no se lo vayan a confundir de año. Yo creo que esperamos vernos ahí todos los mexicanos, hematólogos. Yo creo que va a ser muy interesante y un lugar muy atractivo para todos. También en la siguiente diapositiva vamos a ver, tenemos una sesión interesante de autoinmunidad y hemostasia, temas no eh, tan comunes en el caso de la autoinmunidad y la hemostasia, síndrome antifosfolípido, y la doctora Neuner, que es una autoridad, ella va a hablar de la trombocitopenia, especialmente en niños, y Kate McRae va a hablar de manejo del síndrome y los anticuerpos antifosfolípidos, que es un tema también cambiante, muy interesante, y que todos debemos estar al día en esos temas. En la siguiente diapositiva, hay que agradecemos el apoyo que ya lo mencionó la doctora, irrestricto de los señores Johnson y Johnson. ¿eh? Es esta compañía muy eh, generosa en este caso. Mieloma múltiple en México, retos y barreras a superar, son el tema de la doctora Aline Ramírez Alvarado, que como ya se comentó, es la encargada de clínica de mieloma en La Raza, trabaja en el grupo operativo de mieloma múltiple, es miembro de la Sociedad Internacional de Mieloma, y entonces es una experta en este campo. Yo creo que todos vamos a escucharla, aprender de ella. Y también tendremos el doctor Chakraborty, de nombre complicado para nosotros. Es un profesor adjunto de medicina del Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia, y él estuvo un tiempo trabajando en la Clínica Mayo, desarrollando especialmente interés en el mieloma múltiple, numerosos artículos publicados. Es un médico joven, pero de trascendencia internacional, que también nos va a hacer el favor de eh, recordarnos otros aspectos complementarios a la plática de la doctora Ramírez. Muy bien, enseguida, recordarles que hay traducción simultánea, se pueden ustedes referir al audio en español o en inglés, y de acuerdo a sus preferencias. Y también
Hay un certificado que a todos nos sirve para recertificarnos y para los currículum de todos nosotros. Y finalmente tendremos en la siguiente diapositiva, recordarles que hay una encuesta de calidad que sería bueno que todos llenáramos para ver cómo nos fue con esta sesión. Y finalmente, en la siguiente vamos a decirles que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y sin más preámbulos, vamos a darle la palabra a la doctora. Hola, muy buenas tardes. Qué gusto estar aquí con ustedes y vernos nuevamente. Agradezco inmensamente a la mesa directiva de AME por esta cordial invitación. Para mí es un honor estar aquí el día de hoy para hablar de mieloma múltiple, como todos ustedes saben y como seguramente me han escuchado en más de una ocasión decir. Es que a mí me hace muy feliz hacer solamente una cosa en la vida y es hacer mieloma múltiple. En pantalla pues está mi centro de trabajo, muy orgullosa de estar ahí, de haberme formado ahí y de tener la clínica en este mismo centro. Y hoy vamos a abordar un tema sumamente interesante que es los retos y las barreras a superar. Cuando me invitaron a esta sesión, pensé muchísimo cómo se iba a estructurar la misma, porque existe pocas publicaciones en México sobre epidemiología y sobre em, algunos otros temas interesantes para el país y me pareció muy interesante que pudiéramos platicar sobre cuáles han sido estos retos y estas barreras que todos los hematólogos podemos enfrentarnos en el día a día de nuestra práctica clínica en nuestro país. Y en la pantalla tienen ahora mismo mi diapositiva de conflictos de interés. Esta es una presentación que para mí está declarada como libre de conflictos de interés. Y una vez que, como les comentaba, a mí me hicieron esta invitación tan interesante, pensé en estructurar esta sesión en 5 ejes importantísimos para saber cuáles son los retos que nosotros tenemos. Y estos son los registros de los pacientes epidemiológicos, el diagnóstico, la nueva estratificación de riesgo, el acceso a tratamiento y el área de investigación para nosotros. Vamos a empezar con el registro y aquí tenemos 3 publicaciones importantes para el país. La primera de ellas es la participación que México tuvo en el ensayo clínico OLA, donde México incluyó 272 pacientes. Fue un registro liderado por la doctora Vania Hungría y de México el segundo autor principal fue la doctora Martínez Baños, con quien más contribuyó con pacientes, seguido del doctor Cristian Ramos Peñafiel y seguido del doctor Vela, así que México fue uno de los países que más contribuyó en este estudio. Los pacientes, la mayoría de los pacientes mexicanos eran pacientes de menos de 64 años de registros de hospitales públicos. Las características de los pacientes es que eran un ISS de 3 en su mayoría, muy sintomáticos. Eran de los pacientes que tenían más síntomas al diagnóstico y una de las cosas que sigue siendo una preocupación importante hoy todavía vigente a pesar de los años que han pasado de Lola es el acceso al trasplante. Ya desde ese entonces el 12.9% de los pacientes habían logrado un estatus de trasplante si lo requería. Eso era un número muy bajo comparado con otros países como por ejemplo Argentina. Y el acceso al estudio citogenético también en el 64% de los pacientes pues no tenían un acceso a tener un FISH. Y los pacientes que sí lo tenían, el 9.6% eran considerados de alto riesgo para ese entonces. La siguiente publicación importante para México fue la publicación del doctor Ramiro Espinosa en el 2020, donde nos habló de la prevalencia para el 2015 de mieloma en México y se encontró una prevalencia de 2.12 por cada 100.000 habitantes y una mortalidad de 0.97. La mayoría, nuevamente, de los pacientes diagnosticados con un ISS-3, en este caso el 83% de los pacientes llegaban ya en etapas muy avanzadas, nuevamente con muchos síntomas en relación a la enfermedad y predominantemente pues eran hombres.
La otra publicación que encontramos sobre la prevalencia de mieloma en México, pues es la del Hospital Central Militar y en el periodo del 2011 al 2016 hubo una prevalencia de 8.5% para este centro. Ahora, es importante decir que con respecto a los registros, en México no existe un registro en tiempo real donde nosotros podamos ingresar a los pacientes y tener una base de datos de todos aquellos pacientes que se diagnostican. Mucho estamos trabajando también nosotros como grupo. Hemos incluso practicado con otros grupos como por ejemplo Hemofilia, donde tienen un registro muy fortalecido como grupo, como sociedad de pacientes con hemofilia y queremos intentar también este camino. Sé que es quizá un sueño para muchos lograr consolidar esto, lo estamos haciendo desde múltiples puntos que quieren todos concentrarse en lograr el desarrollo del registro. Los siguientes ejes los vamos a abordar juntos, que son los del diagnóstico y la estratificación de riesgo. Y lo que tienen en pantalla ahora mismo son las nuevas recomendaciones de EJA y de ESMO recientemente aceptadas para su publicación. Y esta presentación magistral que dio el doctor Terpos en EJA donde se actualizaron las recomendaciones para mieloma. ¿Qué fue lo que se actualizó? Básicamente, la realización de estudios en orina que son obligatorios al diagnóstico y no vuelven a ser obligatorios hasta una recaída. ¿Por qué? Porque se dispone de las cadenas ligeras libres, que es un estudio altamente sensible y específico, con un valor predictivo positivo y valor predictivo negativo de 95 y de 100 respectivamente, y una razón de verosimilitud positiva y negativa también muy alta. Por esta razón, ahora el seguimiento y la monitorización del mieloma puede hacerse con las cadenas ligeras libres o integrarlo a la batería de estudios y quizá no estar repitiendo con tanta frecuencia la electroforesis hasta en orina hasta la siguiente recaída. Ahora, ¿qué es lo que nosotros accedemos realmente en nuestra práctica diaria? Para esto, para contestar esta pregunta, lo que nosotros hicimos fue hacer una encuesta con los hematólogos registrados en AME y muchos de ustedes seguramente me ayudaron a contestar esta encuesta. Les agradezco enormemente su participación y la paciencia, mi insistencia para sus respuestas. Un poquito más de 100 hematólogos pudieron contestar esta encuesta que les enviamos y la mayoría de ellos eran hematólogos de la Ciudad de México, pero habían participado otros 19 estados en mayor o menor medida. La mediana de experiencia de los hematólogos que participaron fueron 13 años, pero iba desde 1 hasta 42 años. Y la mayoría de ellos estaba haciendo una práctica institucional en el IMSS, seguido de los hematólogos privados. Sabemos que el 41.7% nos respondieron que tenían una práctica en más de una institución, ya sea combinada o bien una institución y medio privado. También hicimos una encuesta para los pacientes y aquí me toca agradecer a la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer y a la Sociedad de Pacientes con Mieloma Múltiple que me permitieron enviar esta encuesta a los pacientes con mieloma múltiple y ellos nos respondieron que la mediana de edad de los que están agrupados en estas asociaciones era de 58 años. El tiempo medio de que el paciente tardaba para hacerse el diagnóstico desde el punto de vista del paciente fue de 8 meses y habían visitado entre 2 y 2 especialistas con una mediana de 7, cuando menos en esta encuesta que les hicimos. Ahora, con la información tanto de los pacientes como de los médicos, lo que nos reflejó ambas encuestas fue que el 62% no tenía acceso a todas las pruebas actualmente recomendadas por las guías vigentes.
Es decir, más de la mitad de los pacientes en las distintas instituciones, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, medio privado, no necesariamente medio privado nos referimos a aquellos que tienen un seguro de gastos médicos, sino también a pacientes que no tienen ninguna institución y tienen que sacar de su bolsa para pagar. Finalmente, más de la mitad de nuestros pacientes hoy en día no están accediendo a todas las pruebas recomendadas para hacer un diagnóstico y una estadificación recomendada. Y esa es una de las primeras barreras y uno de los primeros retos en los que tenemos que trabajar, porque apenas el 38% de nuestra población está logrando acceder a un diagnóstico oportuno. Y cuando lo desglosamos por pruebas, podemos ver que si bien el 64% de los pacientes accede a una electroforesis en suero y en orina, 17% no puede acceder a ninguno de estos y a mí me sorprendió muchísimo cuando revisé los datos y los volví a confirmar porque es casi el 20% que ni siquiera va a tener un proteinograma para poder hacer un diagnóstico, mucho menos un seguimiento. Y eso es algo alarmante y preocupante para nosotros como hematólogos. No, 19% solo va a tener acceso en suero, es decir, que el 36% de la población no va a tener acceso completo a suero y en orina. Y resulta aún más preocupante para la prueba de cadenas ligeras libres en suero, que ha demostrado ampliamente su utilidad tanto al diagnóstico como en el monitoreo, pero resulta que el 56% de los médicos no puede disponer de la prueba del Freelite para hacer un diagnóstico y un monitoreo en forma adecuada. Muchos de estos médicos se les interrogó adicionalmente y lo que ellos nos retroalimentaron es que tenían acceso a cadenas totales, que es igual a no tener nada, porque finalmente no es una prueba útil para el mieloma. Es muy importante que eso lo sepamos, que aprendamos a identificar cuando una prueba de cadenas ligeras es total y es muy fácil hacerlo. Sabemos que una prueba es total porque nos la reportan en gramos por litro, así que si sus laboratorios lo están haciendo, hay que insistir con ellos que no es la prueba adecuada. 44% de los médicos sí tienen acceso a una prueba de cadenas ligeras libres en suero tipo Freelite que permite pues un diagnóstico y un monitoreo mucho más preciso. Ahora, en relación a las pruebas recomendadas, también las actualizaciones que se presentaron en EJA apenas hace un par de semanas para la secuenciación de siguiente generación y citometría de flujo de siguiente generación, se recomienda tener cuando menos alguna de ellas al diagnóstico para confirmar enfermedad residual medible negativa una vez que se tiene respuesta completa o superior. Y de aquí en adelante ya tenemos una guía más clara y es repetirla cada 12 meses mientras se mantenga la respuesta. También hubo una actualización del estudio citogenético, lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Y respecto a las pruebas de imagen, se recomienda actualmente tener al menos una tomografía de baja dosis de radiación si no se tiene disponible PET-CT o una resonancia de cuerpo entero. Y una vez que se alcanza la respuesta, hay que repetir PET o resonancia para confirmar MRD negativa, no solamente en citometría de flujo, sino metabólica, y de ahí en adelante cada 12 meses. La tomografía sabemos que no está recomendada para seguimiento a menos que se sospeche una recaída o una progresión ósea. Nuestros pacientes afortunadamente acceden prácticamente todos, el 94% de ellos, a una biopsia con inmunohistoquímica. Al diagnóstico, poco más de la mitad, 58%, tienen acceso a una citometría de flujo de siguiente generación y 5,6% a secuenciación, y son los que están en medio privado. Pero para evaluar enfermedad residual medible, solamente el 37% de los hematólogos respondieron que tenían a su disposición
y restricta a ser una enfermedad residual medible negativo. 63% de ellos, es decir, más de la mitad de los hematólogos no pueden evaluar enfermedad residual medible en sus pacientes. Y ahora, con respecto a los criterios de riesgo citogenético recientemente actualizados, una información muy nueva también, un par de semanas antes de EHA, se publicó en el JCO la actualización de los criterios de mieloma de riesgo alto. Y hoy lo que sabemos es que un paciente puede ser clasificado como riesgo alto cuando tiene TP53 mutado o de lesión del 17P. Ahora sí ya hay un acuerdo y debe de ser cuando menos en el 20% de células plasmáticas identificadas con un CD138 positivo, y la combinación de dos, bueno, ese es otro punto, la combinación de dos translocaciones de riesgo alto, que es la que usábamos antes, 414, 1416, 1420, con la ganancia del 1Q o bien la de lesión monoalélica de 1P32. La de lesión bialélica de 1P32 por sí sola también es un factor de riesgo alto, y finalmente la presencia de beta 2 microglobulina de más de 5.5 con una creatinina normal, es decir, menor a 1.2. La combinación de al menos uno de estos es suficiente para decir que el paciente está en un mieloma de alto riesgo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en nuestro medio? 22%, solamente el 22% de los pacientes tiene acceso a un FISH con las características vigentes actuales. 31% recibe apoyo parcial patrocinado por la industria farmacéutica, y digo parcial porque generalmente solo hacen 414, 1416, de lesión del 17, y ya no hacen ganancia del 1Q. La mayoría de las casas farmacéuticas, Amgen tenía antes la ganancia del 1Q, actualmente no tenemos apoyo para, cuando menos en mi centro, para ganancia del 1Q, y el 47% de los hematólogos no tiene acceso a hacer FISH en células plasmáticas enriquecidas o seleccionadas. Es decir, 78% no va a tener una clasificación con todos los elementos para determinar si ese paciente es o no de riesgo alto, porque los que tienen apoyo parcial, pues también habrá algunas ondas que no están incluidas y que no vamos a poder determinar si el riesgo citogenético es alto. Aunque cabe destacar que esta publicación, que a mí me parece maravillosa, del doctor Ramiro Espinosa, en conjunto con el doctor Jorge Vela y con el equipo de trabajo del INCAN, nos trae algo que nosotros sí podemos acceder, a lo que sí tenemos acceso y que podemos identificar los pacientes del riesgo alto, y es la presencia de la DHL elevada. Ellos incluyeron más de 200 pacientes que tenían resultados citogenéticos, y encontraron, además de lo descrito por la literatura y lo que este maravilloso artículo describe cuando lo revisamos, que son las alteraciones citogenéticas de riesgo alto, es que la DHL elevada es un factor pronóstico importante, y podemos ver que la mediana de sobrevida libre de progresión para aquellos pacientes que tienen la DHL elevada es de 10 meses comparado con 60 meses con DHL normal, y es estadísticamente significativo. Pero también impacta en la sobrevida total, y es 15 meses la mediana para los pacientes que tienen una DHL elevada y no alcanzada para aquellos que fueron diagnosticados con una DHL normal. Entonces, si bien tenemos una barrera importante al tener una restricción en el riesgo citogenético, podemos hacer uso de la DHL como un factor o un marcador pronóstico en nuestros hospitales en el día a día, donde no tenemos acceso, para poder identificar a este grupo de pacientes que seguramente tendrá un comportamiento pues de peor pronóstico. El siguiente eje que nosotros consideramos en esta sesión pues es el acceso a los tratamientos, la aprobación y los accesos. Nuevamente les presento la diapositiva que se dio en EJA por el doctor Terpos.
Y ahí dividieron como de costumbre los pacientes elegibles y no elegibles a trasplante, y los pacientes elegibles a trasplante ya en primera opción se consideran los cuatripletes con un anti-CD38 y lenalidomida, y si no está disponible la lena, un cuatriplete con tali, como en el Casiopea, y si no está disponible VRD, seguido de consolidación con trasplante, consolidación con el mismo esquema que habitualmente son dos adicionales, y mantenimiento con daralena o lenalidomida. Para los pacientes no candidatos a trasplante, con los resultados del IMROS y del CEFEUS, se recomienda ya los cuatripletes en pacientes que son fit, no candidatos a trasplante, con DARA-VRD o con ISA-VRD. Para los pacientes con una escala de fragilidad mayor, quizá la combinación de el Maya-DARA-RD, e incluso considerar daralena sin esteroide en aquellos pacientes con una fragilidad aún mayor. Si no tenemos acceso a los anti-CD38, pues considerar el uso de VRD. Y en México, pues prácticamente todos los fármacos están aprobados, pero no, el hecho de que tengamos fármacos aprobados no significa el acceso. Antes de pasar a ese punto, no quería pasar de largo la información que fue publicada o que fue, sí, presentada en el COMI ahora en mayo, donde se recomienda tanto el Cefeus como el Perseus con base en estas proyecciones de sobrevida libre de progresión y sobrevida total. Para el Perseus, la proyección de la sobrevida libre de progresión es de 205 meses en la actualidad, y es una proyección que se hizo con ajustes en estadística bayesiana, o sea, estadística muy robusta, donde se está esperando una mediana de sobrevida libre de progresión de 17 años, y la diferencia con el brazo de VRD es de 118 meses. Y para el Cefeus, la mediana que se proyecta es de 100 meses. La diferencia con su brazo de VRD en pacientes no candidatos a trasplante es de 47 meses, pero VRD tampoco es un mal esquema. VRD es uno de los mejores esquemas a los que podemos tener acceso, y lo podemos ver con los resultados que fueron publicados entre el 2020 y el 2023, tanto de la Universidad de Emory como del MD Anderson, donde hay más de 100 meses de sobrevida libre de sobrevida total para los pacientes que han sido tratados en primera línea con VRD y trasplante, y de 159 meses en el que publicó el grupo canadiense para VCD, seguido de trasplante y mantenimiento con lena en todos los casos. Así que tampoco es un esquema que vaya a traer malos resultados. Ahora, ¿qué es lo que sucede en México? El 73% de los pacientes va a tener acceso a un triplete, y poco menos de un tercio de los pacientes, el 27%, está teniendo acceso a un cuatriplete. Incluso en los mismos, ay, no sé por qué no presenta la siguiente gráfica, pero vamos, en la siguiente gráfica estaban desglosados los esquemas más frecuentes para México, siendo el más frecuente VRD, seguido de VTD y VCD para el caso de los tripletes, y para los cuatripletes el esquema que se utilizaba más es DARA-VRD, seguido de DARA-VTD. Hay algunos centros que están usando DARA-KRD, más o menos el 5%, y todos ellos son privados de los que están logrando acceder a esta combinación, todos seguidos de trasplante. Ahora, para los pacientes no candidatos a trasplante, un cuarto de los pacientes, 25%, está accediendo a anti-CD38, y todos eran pacientes privados. Institucionalmente no se está priorizando el uso de un anti-CD38 en pacientes no candidatos a trasplante, y 75% de de toda la población está en estos esquemas sin anti-CD38. El esquema más frecuentemente usado para México es VRD Light. Yo pensé que iba a ser VRD, pero no, es el VRD ajustado, seguido de BMP para tratamientos sin anti-CD38, y después ya la combinación de VRD, VTD, VCD, y solo el 2.8% ya usa solamente RD, y en estos casos serán pacientes con mucha más fragilidad. No presento la diapositiva del tratamiento de
recaída refractaria, porque es el tema que sigue. Pero para los pacientes triple clase expuestos, el 80% no puede acceder a un biespecífico. Y esto es algo que desde mi punto de vista me parece muy delicado, porque nosotros sabemos con los resultados del Locomotion, del Moment, del Mammoth, que los resultados de los pacientes triple clase expuestos, la tasa de respuesta total no va a superar el 30% y la mediana de sobrevida libre de progresión va a ser inferior a 12 meses, cayendo incluso hasta 5 meses o menos en aquellos pacientes pentarrefractarios. De esta población, el 80% de nuestros pacientes no está pudiendo acceder a un biespecífico, a pesar de que en México tenemos aprobados 3 biespecíficos, teclistamab, talquetamab y el ranatamab, y que además la indicación en México no es 3 líneas de tratamiento previo, sino un triple clase expuesto. Es decir, que en la primera recaída, si el paciente recibió un cuatriplete, podría estar teniendo aprobación para tener acceso a un biespecífico, pero no estamos logrando ese acceso. Para los pacientes triple clase expuestos o más, la mayoría está usando KCD como esquema de rescate, y en este tema yo espero que podamos ampliar. En AME vamos a enviar un trabajo como grupo cooperativo de mieloma múltiple en México sobre los resultados de los pacientes de triple clase expuestos en México. Ahora, la mayoría de los hematólogos, el 86%, está enfrentando barreras administrativas para acceder a estos medicamentos, y el 13.9% está teniendo problemas para el desabasto. Ahora, finalmente, en el rubro de la investigación, vamos a ver que a pesar de que los hematólogos, más del 40%, tienen más de un trabajo, el acceso a la investigación más frecuente no es ensayos clínicos, que apenas es el 36%, sino investigación iniciada por el investigador en los centros académicos principalmente, pero es un trabajo que además no tiene un patrocinio adicional, que tiene un esfuerzo mucho más allá de lo que habitualmente podemos esperar con un ensayo clínico de la farma, porque ustedes saben que en la farma pues te ponen un coordinador, quien te esté revisando los datos, bueno, los iniciados por el investigador y que se desarrollan en las propias sedes no tienen este patrocinio, y a pesar de eso el 44% de los hematólogos que participaron en esta encuesta pudieron estar participando en el desarrollo de investigación propia. Entonces, con todo lo que les he dicho, los desafíos, ya vimos todas las barreras, los desafíos que tenemos es lograr un acceso a medicamento. Aprobación no significa acceso. Limitaciones económicas, porque cuando platicamos con los pacientes, a pesar de que algunos de ellos tenían seguros de gastos médicos, la mayoría era un seguro de menos de 10 millones de pesos, que para el mieloma múltiple eso es, se acaba muy rápidamente. Tener recursos diagnósticos suficientes para todos los hospitales, que no importa dónde esté el paciente, deba de ser diagnosticado en forma oportuna y tratado en forma adecuada. Barreras administrativas que están enfrentando todos mis compañeros, el tiempo y la carga de trabajo, y la necesidad de hacer grupos colaborativos, que a mí me da muchísimo gusto que cada vez se están sumando más y más instituciones a trabajar con el grupo cooperativo de mieloma en México. Respecto a los documentos normativos, tenemos una guía de la práctica clínica muy viejita del 2010, que esa es la oficialmente publicada. Afortunadamente, en el 2020, el grupo de la doctora Alvarado y del doctor de la Peña logró publicar el Consenso Mexicano de Mieloma Múltiple, y en el 2024 tuve la oportunidad de colaborar con la publicación del protocolo de atención médica, de atención integral para el IMSS. Pero tenemos buenas noticias, y que es la guía de la práctica de mieloma múltiple por fin fue aceptada por Cenetec, y estamos en lista de espera para publicación, así que vamos a tener un documento muy reciente. Agradezco a todos los participantes y del grupo cooperativo de mieloma que ayudaron a que esto sucediera, al igual que el Consejo Mexicano. Tuvimos una reunión en abril, tenemos unas reuniones virtuales pendientes para presentar el consenso mexicano, yo espero, en AME.
Entonces, ¿cuáles son las estrategias clave que necesitamos desarrollar para superar estas barreras? Sin duda alguna, el trabajo colaborativo, como les dije, tenemos un grupo integrado actualmente, hemos trabajado mucho, tenemos varias publicaciones pendientes y se han logrado publicaciones muy importantes. Crear un registro nacional de mieloma para tener datos reales, que esto creo que es uno de los retos más importantes y que sin duda alguna tenemos que hacerlo no solamente como grupo independiente, sino tenemos que tener una participación gubernamental para que esto pueda suceder. Tenemos que tener también un acceso al diagnóstico oportuno con todas las pruebas y asegurar aprobación, que como les dije, aprobación no es lo mismo que tener acceso. Actualizar documentos normativos, que lo estamos trabajando, impulsar ensayos clínicos y aquí cabe destacar que la farmacéutica cada vez está confiando más en los resultados de los hematólogos en México. Actualmente hay varios ensayos clínicos con el doctor Ovilla, incluso en biespecíficos. Me acaban de dar la noticia hoy en la mañana que se autorizó también un ensayo clínico para distintos centros que están en México para el Ranatamab en primera línea. También tenemos el acceso a ensayos clínicos con la doctora Carolina de Iberdomida e incluir pacientes es indispensable en estos ensayos clínicos. Va a venir también uso compasivo para belamtamab, entonces va a haber acceso a varios fármacos en México y es importante que ustedes lo sepan para que puedan incluir pacientes. También debemos considerar al paciente en el modelo de atención, incluirlo en seguimiento, en educación y en apoyo, y esto cada vez está siendo más una realidad a través de las fundaciones como la Fundación de Pacientes con Mieloma Múltiple que lidera Jimena Alcalá y la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer. Además de fortalecer la educación médica continua, no solo para los hematólogos, sino para los médicos de primer contacto. Como vimos, los pacientes tardan mucho en ser diagnosticados y es porque el médico de primer contacto no tiene en mente que el mieloma existe. Entonces, para eso también debemos de trabajar y tratar de acortar los tiempos diagnósticos de los pacientes con mieloma. Nuevamente les agradezco muchísimo la invitación y vamos a continuar con el siguiente tema de la sesión. Hola a todos, soy el doctor Chakraborty. Quiero agradecerles por la invitación a hablarles de mieloma recurrente y en esta diapositiva hablaremos sobre el futuro del mieloma recurrente. Hay mucho que cubrir, voy a tratar de dividir mi presentación en dos partes, o bueno, en varias secciones, para revisar el futuro del mieloma en recaída, incluyendo su manejo. Vamos a comenzar con un caso de un masculino de 68 años diagnosticado con eh, mieloma múltiple en clasificación ISS etapa 2. Hace 4 años no tenía anomalías citogenéticas de alto riesgo ni enfermedad extramedular, apto físicamente y bien controlada la hipertensión. Recibió daratumumab, bortezomib, lenalidomide, dexametasona por 6 ciclos como terapia de inducción, seguido por melfalán 200 y trasplante autólogo. Logró respuesta completa en el día 100 post-trasplante y empezó con terapia de lenalidomida para mantenimiento. Y ahora recayó con lenalidomida aproximadamente 3.5 años post-trasplante y está preguntando sobre las opciones para la siguiente línea de tratamiento. Así que básicamente este paciente es refractario a lenalidomida y está expuesto a anti-CD38, pero no refractario. Antes de saltar al manejo del mieloma recurrente, quiero darles un panorama general de cómo abordar este mieloma recurrente. Aquí lo básico. Hay que tomar en consideración los pacientes, perdón, los factores relacionados con el paciente o con la enfermedad, justamente a través del abordaje del mieloma recurrente. Hay que considerar, por ejemplo, la edad, el estado funcional, comorbilidades, función orgánica, y para los factores relacionados con la enfermedad, hay que ver si es una recaída clínica o bioquímica, el riesgo citogenético y la duración de la primera remisión. Y los factores relacionados con el tratamiento son terapias previas y respuesta previa a radioterapia y toxicidad. Bueno, hay varias factores en que podemos simplemente observar a los pacientes que incluyen las características de los de CRAB,
en la recaída. Por ejemplo, la trayectoria de una recaída desde el punto de vista bioquímico no muestra un aumento rápido. También pacientes que no tienen nefropatía en el diagnóstico, es importante porque la nefropatía eh, tiene un nivel bastante bajo y los pacientes con resonancia de cuerpo completo es lo ideal, o por lo menos tomar a los pacientes un PET-CT que muestre nada de lesiones focales activas o lesiones que sean ávidas a FDG. Aquí les tengo el marco y lo voy a dividir en diferentes categorías aquí. Para mieloma múltiple recurrente y refractario, aproximadamente de 1 a 3 líneas de terapia. Para recaída precoz, la recaída tardía, más de 4 líneas previas de terapia, y la recaída en PSMA y GPRC5D con enfermedad refractaria. 100% de los pacientes son refractarios a lenalidomida, por lo menos en Estados Unidos se utiliza en este ámbito. La mayoría de los pacientes en Estados Unidos también están expuestos a anti-CD38 y algunos de ellos son refractarios. Casi todos los pacientes están expuestos a inhibidores, y algunos, por ejemplo, pueden estar expuestos a otros factores. Por ejemplo, pueden utilizar bortezomib o cartezomib en estos pacientes muy expuestos. Y para recaída tardía son 4 rondas o más, y casi el 100% de los pacientes son refractarios de triple clase. 100% son pentarrefractarios, y en el futuro también podrían ser refractarios a BCMA a medida que vamos viendo más esquemas. Y por último, GPRC5D a CAR-T, y muchos de estos pacientes son refractarios, pentarrefractarios o a los anticuerpos. Y esto depende de GPRC5D CAR-T. Así que aquí me voy a concentrar sobre todo en estudios aleatorizados con control en la recaída precoz, 1 a 3 líneas previas. Y por falta de tiempo me voy a concentrar sobre todo en los estudios pivotales, porque no hay tiempo para cubrir todo en esta presentación. Hay tantos estudios para mieloma en estas pacientes con recaída precoz. Los 3 estudios aleatorizados con control que se destacan aquí incluyen palantamab, mafodotin, más basado en tripletes, SM-CAR-T más anti-CD38-MAB más carfilzomib. Ahora les mencionaba yo los elotuzumab como triplete, y luego selinexor. Todos estos son estudios aleatorizados con control, con recaídas, dada la eficacia limitada de estos otros estudios previos. Ahora, ¿qué pasa con las poblaciones de pacientes y enroladas en este estudio? Aquí quise destacar el porcentaje de pacientes que eran refractarios a lenalidomida, porque eso nos ayuda a entender si estos estudios realmente necesitan enrolar a pacientes como los que solemos ver. Los estudios que tienen más pacientes refractarios al lenalidomida lo- son los estudios que comparan, por ejemplo, a los refractarios salen con CARTITUDE-4, con DREAM-8. Estos fueron los estudios, los criterios de inclusión para el estudio. Y en CAR-MA3, tener más del 70% de los pacientes que eran refractarios a anti-CD38. También es importante decirles que el estudio ELOQUENT-3 de LOPD casi tenía 90% de los pacientes refractarios a lenalidomida. En general, todos estos estudios, el porcentaje de pacientes expuestos al anticuerpo monoclonal anti-CD38 fue relativamente bajo, salvo por el estudio CARTITUDE-4 y el estudio CAR-MA3 tuvo un alto porcentaje de pacientes que estuvieron expuestos al refractario. Que fueron expuestos y fueron refractarios. Aquí tengo esta diapositiva que resume los resultados de todos los esquemas y los estudios. Del lado izquierdo de la pantalla tengo el estudio CANDOR, que compara daratumumab
carfilzomib, dexametasona y daratumumab. Del otro lado tenemos el estudio IQUEMA, que, bueno, tuvieron diseños bastante parecidos, con poblaciones parecidas de pacientes enroladas. Como pueden ver en la siguiente diapositiva, estos estudios tuvieron resultados parecidos. Entonces, estos son los resultados superiores y pueden observar que hubo un beneficio de sobrevida libre de progresión y también un beneficio de sobrevida global en comparación con DEXA. Algo importante que se debe observar es que el anticuerpo monoclonal anti-CD38 en el brazo de control fue muy bajo en el estudio, 28%. Y cuando vemos el estudio IQUEMA, hubo un beneficio bajo de sobrevida libre de progresión, como ven aquí, pero no observamos un beneficio de sobrevida global. Y una de las razones por las que no lo vemos, este beneficio, es porque podría ser que en este estudio había un protocolo de uso de anticuerpos monoclonales anti-CD38 en el brazo control de 63% aproximadamente. Entonces, muchos de los pacientes posiblemente del brazo control fueron rescatados con el uso de anticuerpo monoclonal anti-CD38 y por eso no vemos el beneficio global, de sobrevida global. Pero aquí vemos que no hay diferencias estadísticamente significativas, a diferencia del estudio Candor. Después tenemos los tripletes basados en belantamab para uso compasivo y también en estudios clínicos, como ya lo oí en México. Tenemos dos estudios, el estudio DREAM 7 y DREAM 8. El DREAM 7 era triplete versus comparación de triplete versus triplete. Y es interesante porque en mieloma muchas veces se trabaja triplete versus doblete. El estudio siguiente comparó Bela-BD y Dara-BD, y como ven, la sobrevida libre de progresión de Dara-BD, de Bela-BD fue más alta. Aquí tenemos un análisis intermedio, pero esto hace la tendencia. Ahora, lo más importante es que en belantamab, como ustedes saben, hay gran toxicidad ocular, y aunque la tasa de toxicidad ocular es muy alta, hay que recordar que el riesgo de toxicidad ocular clínicamente importante, que es de menos de 20/40, está más o menos de la tercera parte de los pacientes. Y ahora, la mayoría de los pacientes con belantamab y tienen efectos secundarios que son reversibles, pero otro de los problemas con belantamab, sobre todo, son los pacientes frágiles, no los jóvenes, porque pierden su independencia, están sujetos a caídas, y por eso es muy importante dosificar bien el belantamab y espaciar las dosis, sobre todo si el paciente empieza a desarrollar toxicidad ocular. En el siguiente estudio comparamos belantamab con lenalidomida, y aquí PBD vemos un beneficio de Bela versus BPD. El estudio estaba todavía inmaduro, pero también se resolvieron eh, los problemas que surgieron en los pacientes con la interrupción del medicamento. Hay algunos estudios clínicos con belantamab que prueban separar el intervalo de dosis o reducir la dosis y ver si este abordaje puede permitir la mitigación de la toxicidad ocular. Y aquí llegamos a uno de los estudios más importantes de este caso, que es el estudio CARTITUDE-4, que fue un estudio fase 3 abierto que compara a pacientes que recibían Cilta-Cel versus el estándar de atención. Es importante saber que la terapia estándar de atención no era lo que el médico podía decidir, sino que se le daba la opción de pomalidomida y Belkis. Estos fueron los dos esquemas que permitieron utilizar esto como puente. La variable clínica era la sobrevida libre de progresión o una tasa de respuesta completa, la sobrevida global, seguridad y PRDS. Ahora, recientemente, Johnson Johnson lanzó los resultados de CARTITUDE-4, y como pueden ver, la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global fueron mucho mejor con el brazo de Cilta-Cel versus el brazo de estándar de atención. Y si ven del lado derecho, la sobrevida libre de progresión de 34 meses en el brazo de Cilta-Cel todavía tenía una mediana de sobrevida libre de progresión que, en base a las curvas, estaría como a 3 años o algo así.
que es mucho mejor que en el brazo de control, que se desempeña de manera parecida al daratumumab, como lo vimos en la publicación inicial del estudio Apolo. Y hay una sobrevida, un beneficio de sobrevida global, dividiéndose en favor de Cilta-Cel más allá de los 12 meses. Hay una ligera caída en el brazo de Cilta-Cel, y eso es porque algunos pacientes murieron en el periodo puente por una progresión rápida de la enfermedad, y algunos pacientes que obtuvieron puentes se volvieron difíciles de controlar y procedieron a Cilta-Cel y también murieron por toxicidad a los 100 días. Entonces hubo una ligera baja en la sobrevida global con Cilta-Cel, y a los 12 meses vemos que ciertamente hay un beneficio clínicamente observable eh, versus el brazo de control. En esta diapositiva, esta es la que se mostró en ASCO este año, y creo que también hubo un cartel en donde se separaron a los pacientes en base a su estado de riesgo, y como pueden ver aquí, hay el brazo de alto riesgo con Cilta-Cel, el de riesgo estándar, alto riesgo con SOC y el riesgo estándar. Después de 15 meses parece llegarse a una meseta, entre 15 y 30 meses en este brazo. Todavía no hubo progresión, lo cual plantea la pregunta de que si se va a alcanzar meseta, por lo menos en los pacientes de riesgo estándar, y quizá algunos de estos pacientes hasta puedan ser curados. Yo sé que necesitamos un seguimiento más largo para poder utilizar la cura, por lo menos un seguimiento a 5 años, pero quizá hasta más. Pero de hecho se ve muy interesante que la tasa de recaída después de 15 meses en el brazo de riesgo estándar casi es nulo. Casi ningún paciente recayó entre el mes 15 y el mes 30. Y por supuesto que pues hay mucha censura, entonces es difícil de ver, pero digamos que entre el mes 15 y 30 no hubo recaídas. Estamos viendo ahora los datos de largo plazo, considerando el estatus de riesgo de los pacientes para ver si el Cilta-Cel puede ser curativo en algunos pacientes. Ahora, esto es los datos de negatividad de MRD, -5, -6, y también la tasa de respuesta completa, y vemos los estudios comparados, vemos que Cilta-Cel pues casi es el del doble de negatividad de MRD versus los otros esquemas, incluyendo daratumumab. Entonces, algo importante que se debe ver aquí es que la tasa de negatividad de MRD de -6 con Cilta-Cel es muy, muy alta, cerca del 60%, lo cual es una barra difícil de alcanzar, porque la mayoría de los estudios no hacen el reporte de la negatividad de -6, quizá porque esa tasa sea muy, muy baja. Pero en CARTITUDE-4 vimos que había un 60% de los pacientes que lograron negatividad de MRD a -6. Es una hazaña, en pocas palabras. Y yo creo que tendremos que esperar para los resultados de largo plazo eh, en las primeras líneas de tratamiento. Ahora, no les di muchos datos para IDECEL, pero con base, bueno, en la comparación de los estudios Privote, pero también en base al mundo real, y este es uno de estos. Ahora tenemos buenos datos que muestran que Cilta-Cel es mejor que IDECEL, tanto en cuanto a la eficacia como en cuanto a la toxicidad. Cilta-Cel es mejor en toxicidad que IDECEL, pero si ustedes combinan la eficacia y la toxicidad, parece que el beneficio es en favor de Cilta-Cel. Ven aquí la sobrevida libre de progresión, que fue significativamente superior en este estudio del mundo real para Cilta-Cel versus IDECEL. Y bueno, el consorcio de inmunoterapia muestra resultados parecidos, en donde Cilta-Cel tiene más beneficio de sobrevida libre de progresión versus IDECEL. En cuanto a la toxicidad, la tasa de respuesta parcial fue bastante comparable entre Cilta-Cel e IDECEL. En ICANS fue más alta con Cilta-Cel, casi 25% versus 15% con IDECEL, y la NRM a 10 meses fue significativamente más alta, pero como les dije, el riesgo-beneficio, podemos ver que la sobrevida global a 10 meses fue superior con Cilta-Cel, 88% versus 5% con IDECEL. Estos son otros estudios que estamos esperando ansiosamente sobre recaída temprana. Y bueno, no voy a hablar de estos por la falta de tiempo, pero son estudios que nos interesan mucho con anticuerpos que tienen que ver con la recaída temprana, y
son comparables con CARTE y esperemos que en este ASH tenemos datos preliminares de estos estudios aleatorizados con control. Volvamos a nuestro caso, en donde el paciente solamente tenía una línea previa de tratamiento no refractario al lenalidomide y expuesto a daratumumab, lo cual refleja nuestra práctica actual en mieloma múltiple recaído. Después de la discusión de los riesgos-beneficios, él procedió a segunda línea con Cilta-Cel. Recibió isatuximab, carfilzomib, dexametasona para terapia de puente y logró una buena respuesta parcial. Previamente a la infusión de Cilta-Cel, su tratamiento post, su evolución post tratamiento se complicó y bueno, todavía está bajo vigilancia activa después de un episodio de parálisis de Bell y 40 días post infusión. Y ahora está consultando sobre posibles opciones de tratamiento que podría recibir con terapia CAR-T. Y esto nos lleva a la recaída tardía en pacientes con 4 o más líneas previas de tratamiento. Aquí voy a hablarles de los anticuerpos biespecíficos y nos vamos a saltar el diseño. Por falta de tiempo voy a pasar a los datos clínicos aquí. Como saben, hay 3 blancos directos para mieloma, BCMA, GPRC5D y el HRS5. Algunos de los anticuerpos que están en desarrollo son 4 agentes, entre los cuales está taclistamab, que ya está aprobado, y el ratanumab, y ABB 383 probablemente será aprobado en algún momento del año pasado. Linvoseltamab también. Todas estas tienen diferentes esquemas de dosificación, pero me gusta sobre todo el teclistamab porque empezamos a observar resultados desde el principio. Su programa de dosificación es muy práctico. ¿Y cómo son las dosificaciones comparadas unas con otras? La mediana de seguimiento es diferente en todos estos estudios y es difícil comparar la duración de la respuesta, la tasa de respuesta completa, porque madura con el tiempo, pero vemos que la tasa de respuesta completa está como del 20% al 52%, o sea que son buenas tasas de respuesta para este tipo de agente. Y como pueden ver aquí, la mayoría de las respuestas que se lograron con estos agentes son bastante profundas. Y aquí otra vez la duración de la respuesta, teclistamab, por ejemplo, que es el que más seguimiento tiene, como de 30 meses. Estamos viendo una duración de respuesta de aproximadamente 24 meses. El ratunumab, todavía estamos en un 67% de los pacientes o respondedores que llegaron a 2 años. Entonces, pues bueno, es una duración de respuesta considerable también. ¿Y qué pasa con la toxicidad? En cuanto a la toxicidad se refiere, sabemos que siempre pensamos en los anticuerpos en primer lugar, pero hay que pensar también en infección, porque la infección es una parte muy importante de los anticuerpos específicos y hay varios estudios, uno de ellos que se realizó por Heinz y colegas y que mostraba la meseta de la infección con el tiempo, incluso en infecciones de alto grado. Y hay un estudio que se está llevando a cabo otra vez en Estados Unidos que encuentra altas tasas de infección y la más común de ellas es bacteriana y viral, aunque también hay fúngica. Ahora, el riesgo de infección con los anticuerpos biespecíficos está en función del tiempo de seguimiento. Y mientras más seguimiento se les dé a los pacientes, obviamente mayor evidencia se tendrá de infección. Pero con taclistamab tenemos una mediana de seguimiento de 30 meses y hay un 55% de riesgo de infección, altísimo. Y por desgracia, 13% de los pacientes murieron de infección. Y pueden ver que entre 3 y 4%, 6.5% con otros agentes. Algunos de estos estudios también llegaron en el momento del pico de COVID. Eso podría explicar un poco las cosas, pero sí vemos muchas infecciones, incluyendo las atípicas y de alto grado, con estos agentes. Ahora, ¿cómo atenuar el riesgo de infección? Bueno, aquí lo más importante con los pacientes es que hay que iniciarlos con profilaxis primaria y inmunoglobulina intravenosa. Hay muchos estudios, este es del Mount Sinai, y los dos llegaron a la misma conclusión que IgIV evita de 3 a 5 infecciones bacterianas y la profilaxis con IVIG es el estándar de atención para estos pacientes en los estudios actuales. Ahora,
Esta es la profilaxis que utilizamos nosotros en nuestro centro. Utilizamos profilaxis bacteriana solamente si baja por debajo de el levofloxacina. Podemos considerar 500 miligramos diarios y empezando en el segundo mes de terapia utilizamos profilaxis contra herpes simplex y también contra hepatitis B. Y para profilaxis de infección periprotésica hay una incidencia de 3 a 5% sin profilaxis. También profilaxis de hongos activos, solo si tenemos neutropenia persistente en estos pacientes. Pasando a CRS e ICANS, podemos ver que casi todas son grado 1, grado 3. En ICANS la posibilidad de más de grado 3 es muy, muy baja. Ahora, creo que una de las más importantes de las preguntas es si podemos lograr el mismo kilometraje con una terapia de duración fija. Esto apareció en el Cancer Journal el año pasado, hablando de pacientes con anticuerpos específicos eh, que se les dio seguimiento por un tiempo extenso. 23 pacientes se mantuvieron en remisión con un seguimiento de 16 meses y no hubo muerte por secundaria a infección. Esto plantea la pregunta de si podemos suspender el tratamiento en estos pacientes después de 6 a 12 meses, siempre y cuando tengan una remisión profunda todavía y cuando los supervisemos y bueno, pues nos demos cuenta que se mantiene la eficacia sin alterar el perfil de seguridad. Este es el estudio Limitech. Es un estudio en el que estamos haciendo, bueno, iniciar a los pacientes con teclistamab por 6 meses, se les da la dosis y después se les da vigilancia activa en los próximos 24 meses. Y si recaen, se dirigen a teclistamab para ver si se repite su respuesta. Esperamos ver resultados preliminares del estudio pronto. Y luego tenemos GPRC5D, que es un blanco importante para los anticuerpos biespecíficos. Y tenemos aquí talquetamab, que ya fue aprobado, y tanto con niveles muy altos de 52 a 75 de VGPR y una duración mediana de respuesta. Bueno, los datos todavía no están tan maduros. Comparamos por Mitamig. Ahora, algunas de las toxicidades pueden ser, por ejemplo, unguiales o de la piel u orales, como el 70% de los pacientes que desarrollan esta toxicidad. Y el riesgo de infecciones grado 3 o más, pues bueno, lo vemos aquí indicado en la gráfica. Estas son las toxicidades de piel y uñas. Estas son las lecciones sobre la eficacia y toxicidad sobre estos anticuerpos GPRC5D. Tenemos anticuerpos en 60-70% con un solo agente, aunque los datos no están tan maduros. Todavía no queda muy clara pero se piensa que la eficacia de largo plazo, sobre todo, va a ser parecida. Se tienen menos riesgo de infección que con los BCMA-TCEs. Hay alta incidencia de toxicidades en piel, oral o de uñas que pueden afectar la calidad de vida. También están las terapias con células CAR-T en pacientes muy tratados previamente por mieloma múltiple. IDECEL es el que se utiliza hoy más comúnmente en Estados Unidos, la terapia CAR-T más usada. También hay algunos datos prometedores para Cilta-Cel, pero aquí la pregunta es la eficacia. Para esto yo creo que necesitamos estudios de más largo plazo para ver si es parecida a la de Cilta-Cel. Y por último, Arlocel, que tenemos datos tempranos prometedores con menos toxicidad de piel y uñas comparada con talquetamab. Podría ser un mejor tratamiento que se puede utilizar eh, en bioespecíficos. Ahora, como no podemos revisar todo, voy a concentrarme solamente en el estudio Cartitud con Cilta-Cel, que pues bueno, ya pasó mucho tiempo desde el primer estudio y apenas se presentó en ASCO hace unas cuantas semanas el resultado de casos. Estos son pacientes muy pretratados, la mayoría de ellos triple y pentarrefractarios. En esta publicación sabemos que la tasa de respuesta fue sumamente alta, como del 100%.
y la tasa de respuesta completa también fue alta, como del 80%. Estos son los datos que se acaban de publicar hace algunas semanas y vemos que a los 5 años aproximadamente 33% de los pacientes estaban vivos y libres de progresión. Y esto es notable, dado el hecho de que estos pacientes eran pentarrefractarios, multirefractarios, y vemos aquí que se acercan al 0%. También tenemos un 3% que también es notable. La pregunta es si hay suficientes pacientes o no que logren realmente un beneficio, pero necesitamos más datos. Aquí vemos la comparación de CRS y ICANS. Y hay una toxicidad única que se llama trastorno neurocognitivo con movimiento parkinsoniano, y más o menos 10% de los pacientes lo desarrollaron. 10.3% de ellos fueron irreversibles y solamente 1% de los pacientes desarrolló parkinsonismo. Así que las malignidades hematológicas fueron del 10.3%. Eh, pero todos estos pacientes, recuerden que estaban muy pretratados, y yo creo que necesitamos más datos de los estudios aleatorizados para realmente saber más sobre los resultados de Cilta-Cel. Y por último, tenemos la recaída después de BCMA con estas terapias. Tenemos el anticuerpo biespecífico cevostamab. Estos datos no están maduros, no están aprobados por la FDA, pero una cosa que sí se vio que en el estudio inicial tuvieron un programa libre de 1 año. La respuesta completa con ICANS era como se esperaba, pero la dosis fue de 12 miligramos y el BGPR fue de 32%. Ahora, hace varias semanas, después de la ASCO, vimos los resultados para un anticuerpo llamado BCMA y GPRC5D, junto con CD3 y anticuerpo triespecífico. La respuesta ha sido altísima, incluso en pacientes ya expuestos previamente. En pacientes vírgenes a BCMA y GPRC5D fue como un seguimiento, 95% de seguimiento. Y todo empieza con pacientes, pacientes en la consulta externa. La tasa de remisión se vio muy competitiva. Así que todavía queda por ver si estos anticuerpos pueden reemplazar a los agentes anteriores con un perfil de seguridad ya sea igual o mejor. De forma parecida, hay otro anticuerpo triespecífico llamado ISB 2001, que tiene como blanco BCMA y CD38 con tasas de respuestas muy altas, respuestas profundas, pero con un seguimiento todavía limitado. Y los dejo con esta diapositiva, que saben que son tantas posibilidades las que existen ahora, y para darles cuál es la secuencia óptima. Este es el resultado de un artículo que estábamos preparando para ASH Education, en donde se resumen todos los esquemas para enfermedad triple refractaria, pentarrefractaria, también para pacientes con recaída post anticuerpo BCMA y BSMA. Algo que les quiero mencionar en los pacientes que tienen positividad, en muchos de estos pacientes se pueden considerar estos tratamientos como una opción, pero vemos que hay buenas respuestas a monodrogas o a un solo agente, pero por desgracia estas drogas todavía no están aprobadas por la FDA. El estudio Kenova publicado recientemente eh, mostró una buena tendencia. Esperemos que el venetoclax, sonrotoclax, lisastoclax y los nuevos inhibidores de BCL2 puedan resultar exitosos en un estudio fase 3 y puedan resultar aprobados. Y con esto me doy cuenta que ya me excedí de mi tiempo y bueno, les agradezco su atención. Muy bien, pues muchas gracias a estas interesantes charlas, el panorama en México y también la moderno, nuevo, para el paciente recaída de parte del doctor Raj. Entonces, yo primero me gustaría preguntar a Lynn que, ¿cuál sería, qué crees que sea lo más importante para mejorar la atención del paciente con mieloma, fuera ya de los recursos y el dinero, Lynn?
Eh, ah, es una pregunta compleja. Yo creo que lo que necesitamos es tener una mayor preparación de la gente de primer contacto, porque hay muchos médicos en primer contacto, médicos familiares, urgenciólogos, mismos internistas, que no piensan en mieloma en forma temprana. Y eso deriva que el paciente llegue con nosotros muy tarde, con muchas complicaciones, con riesgos ISS más elevados. Entonces, hacer un diagnóstico oportuno es un pilar fundamental. Intentar, ¿no? Y digo intentar porque no es una realidad ahora mismo, tener cada vez más pacientes en smoldering mieloma para poderlos, ya sea tratarlos si es que son sujetos a tratamiento por el riesgo o tener una vigilancia más estrecha de este grupo de pacientes para tratar de mejorar su pronóstico. Y además el acceso, ¿no? Ya sé que esa es una cuestión de dinero y de recurso, pero es verdad que la aprobación en México es favorable. Tenemos prácticamente todos los fármacos aprobados, excepto CAR-T que no hay en México, pero de ahí en fuera tenemos todos los fármacos aprobados, incluso en líneas más tempranas. Los biespecíficos solamente están como triple clase expuestos, no en tres líneas previas, sino triple clase expuestos fue la aprobación. Pero no es aprobación, no es igual a acceso. Entonces, tener políticas públicas suficientes y también la participación como grupos de hematología para impulsar estas aprobaciones es indispensable para que el paciente pueda poder recibir estos tratamientos. Muy bien. Y una pregunta para el doctor Raj. Eh, Estamos viendo la posibilidad de mover los tratamientos a primeras líneas. Parecería que usar lo mejor que tenemos en forma temprana nos ha enseñado pues que es mejor. De eso que ya en la actualidad usar 4 drogas con daratumumab acompañado de otras 3 o con isatuximab es lo mejor. Todo el mundo estamos de acuerdo. Entonces la pregunta sería, ¿habría que mover a primeras líneas eventualmente biespecíficos o CAR-T-cell, ya que hemos visto que estos responden los pacientes aún después de 4 líneas? Es decir, ¿no sería lógico hacer eso? Entonces sería esa la pregunta más importante. ¿Cómo vislumbra el doctor Raj esta posibilidad de mover a líneas más tempranas el tratamiento del mieloma múltiple? Gracias por su pregunta y creo que todos nos la hacemos hablando de anticuerpos biespecíficos, si pudiéramos moverlos antes y lograr mayor eficacia. Pero para los anticuerpos biespecíficos, de hecho, hay varios estudios ya en curso, incluyendo un curso de anticuerpos biespecíficos con monodroga y un solo anticuerpo biespecífico para mieloma en recaída y se presentará el resultado en Toronto este año. Es decir, que yo fui uno de los investigadores del estudio y los datos todavía no son públicos, pero se presentarán en el IMS de Canadá, de Toronto este año. Pero para mí la pregunta principal es si podemos incorporar los biespecíficos pronto y dar un tratamiento de corta duración, porque actualmente los pacientes con mieloma necesitan tratamientos muy, muy largos, trasplantes, tratamiento de mantenimiento muy largo que causa muchas toxicidades y además toxicidad financiera también. Y al incluir los anticuerpos biespecíficos de entrada, a lo mejor se podrían responder en menos tiempo y dar un tratamiento de tiempo limitado. Y para mí eso sería lo más importante. Si se va a dar un tratamiento por largo plazo, entonces creo que no es tan útil para los pacientes. De forma parecida con CAR-T, lo mismo, al incluir CAR-T de entrada, no solamente se estaría incluyendo la respuesta, sino que tal vez los pacientes pudieran lograr una remisión de largo plazo. Y para mí eso sería lo más importante de lograr y lo más eficaz. Entonces creo que necesitamos más datos. No estamos listos todavía para saltar a la fama. Yo más bien creo que necesitamos asegurarnos de no aumentar el riesgo de muerte por infección, por CAR-T o específicos, porque la infección es un serio problema de estas terapias. Muchas gracias. Y doctora Lynn, ahorita, ¿qué porcentaje de enfermos en el Instituto Mexicano del Seguro Social
llegan a un trasplante? O sea, ¿sigue siendo la política trasplantar rápidamente, antes de un año, por ejemplo? ¿Y cómo está ahorita la actividad de trasplante y cómo lo consideran ustedes en el Instituto Mexicano del Seguro Social? Claro, nosotros estamos dando prioridad al trasplante en todos los pacientes que se puedan, ¿no? Es la política de acción, no solamente del instituto, a mi parecer, con lo que hemos conversado con otros médicos de distintas instituciones, la mayoría estamos convencidos que cuando menos en nuestro país el trasplante es una prioridad, porque no tenemos manera de sostener tratamientos durante tanto tiempo y el acceso dentro de las instituciones también sigue siendo limitado. En general, el acceso al trasplante sigue estando limitado, más o menos el 16% solamente de los pacientes que son candidatos logran trasplantarse. Pero no es el caso de mi centro. Mi centro tiene la ventaja de que ahí mismo está el trasplante, podemos acceder fácilmente al paciente. Más del 60% de los pacientes logran trasplantarse. Bajamos un poco el número porque hubo algunas circunstancias con la unidad de trasplante el año pasado, tuvo que cerrar un par de meses y no se lograron los trasplantes que habitualmente se hacen para los pacientes con mieloma. Pero en general es uno de los centros que más trasplanta pacientes con mieloma, pero es algo muy particular de mi hospital. No es algo que tengan acceso todos los médicos dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social porque tienen que referir a sus pacientes a unidades lejanas y eso limita mucho que cuando el paciente llega a lo mejor ya recayó, no fue enviado a tiempo, se regresó por cualquier trámite administrativo que sobran en el IMSS. Entonces, la realidad es que no todos los pacientes se están alcanzando, estamos muy por debajo de lo que deberíamos estar haciendo, muy similar a lo que reportó el OLA para Latinoamérica, donde para México solamente el 12.9% de los pacientes estaban siendo trasplantados cuando tenían la indicación de trasplante. Eso no quita que seguimos insistiendo que muy seguramente para un país con limitaciones en el acceso al trasplante es la mejor estrategia para mantener a nuestros pacientes con una mejor sobrevida libre de progresión. Muchas gracias. Doctor Raj, ¿cuál es el papel ahorita del trasplante autólogo en su institución? ¿Sigue siendo una arma o están dando preferencia a otras opciones? ¿Cuál es ahorita en Estados Unidos con tantos medicamentos y recursos en su institución? ¿Cuál es el papel del trasplante autólogo actualmente? El trasplante autólogo lo hacemos en nuestra institución para pacientes candidatos, pero tengo que decirles que en Estados Unidos, creo que con la llegada de los esquemas de cuádruples, va a la baja lentamente la cantidad, no porque pensamos que el trasplante no es eficaz, no, es un esquema muy eficaz para dar una buena sobrevida libre de progresión, pero en algunos pacientes de riesgo estándar que logran una muy buena respuesta a dar ARB, por ejemplo, muchos de estos pacientes, cuando vemos los datos del IF 2009, el estudio Termination, vimos que no había beneficio en cuanto a la sobrevida global con trasplante temprano versus tardío. Después de ver estos datos, muchos pacientes eh, empezaron a someterse a terapia celular y pospusieron el trasplante hasta después. En nuestro centro, los pacientes trasplantados que eran elegibles a ello, más o menos 60 o 67%, siguen recibiendo trasplante autólogo, pero no el 100% de los candidatos porque dejan el trasplante para después, especialmente con DARA B, hay muchos, y B, los pacientes responden muy bien y posponen el trasplante a menos de que sean de alto riesgo, pero si no lo son, muchas veces prefieren tomarse células madre y someterse a la terapia celular y dejar, bueno, a lo mejor con las terapias CAR-T y todo lo que tenemos en proceso, a lo mejor ya no necesiten ser trasplantados y a lo mejor podría incluso omitirse el trasplante. Y otra pregunta, el paciente con MRD negativa, con una mínima residual no mediano, después de 4 drogas, por ejemplo, a los 6 meses, ¿ese paciente conviene trasplantarlo actualmente o ese paciente puede pasar a consolidación y mantenimiento o mantenimiento? ¿Cuál sería
Si el paciente pregunta, doctor, ya estoy con mínima negativa, ¿por qué me quiere usted trasplantar? Bueno, esta es una lucha con la que nos exponemos todos los días. En ese paciente en particular, lo que yo vería es decir, bueno, primero vería yo si es de alto riesgo, si tiene de lesión 17P o alguno otro de las anomalías citogenéticas de alto riesgo. Y en ese caso, yo todavía trasplantaría al paciente, aunque tengan negatividad a MRD, porque puede ser un momento en el tiempo, un solo punto que no prediga la durabilidad de la respuesta de largo plazo en pacientes de alto riesgo. Entonces, yo todavía los trasplantaría. Pero si no son de alto riesgo y si son MRD negativos y si los pacientes de verdad no se quieren trasplantar, estoy totalmente de acuerdo con postergar el trasplante a la primera recaída. Tuvimos un estudio que se mostró que los pacientes con negatividad de MRD, fu- el trasplante no aumenta la profundidad de la respuesta porque ya tienen una buena respuesta desde antes. En esos pacientes estoy muy de acuerdo con posponerlo, a menos de que tengan alto riesgo y en ese caso sí los trasplanto todavía. Muchas gracias. Y Aline, ¿cuáles ahorita los recursos que hay en el IMSS o que tú ves en México para pacientes que recaen después de un trasplante y que ya fueron resistentes a la lenalidomida? ¿Cuál es la realidad o qué es lo que podemos esperar en México para ese tipo de pacientes? Híjole, doctor, también es una pregunta bien compleja porque, por ejemplo, en el instituto, cuando menos, tenemos el protocolo de atención integral para pacientes con mieloma múltiple que desarrollamos el año pasado. Y para pacientes recaídos post-trasplante, en el protocolo del propio instituto se contempla el uso de DARA, de CARFI. Si el paciente es sensible a LENA, puedes reiniciar con LENA. Pero no es una realidad para todas las unidades, es una realidad para hospitales como el mío y eso con algunas limitaciones por el abasto. Pero he platicado con muchos médicos del instituto que no están en UMAES o en hospitales más grandes, donde a pesar de que está la indicación que el propio instituto tiene su protocolo donde ya contemplan el uso de estos fármacos, simplemente no lo compran, no les llega, no está disponible para ellos y es un pelear para los hematólogos. Lo vimos en la encuesta esta que pusimos donde el 80% de los hematólogos en México está enfrentando barreras administrativas para poder acceder al tratamiento. Tiene que hacer resúmenes, documentos, censos, entregarlos a sus directivos y después de mes quizá llega un frasco de carfilzomib, ¿no? Entonces está siendo muy complicado para la mayoría de los centros, aunque es cierto que el protocolo que tiene actualmente el instituto contempla todos estos fármacos, incluso contempla los cuatripletes para pacientes en primera línea, ya como una indicación del propio instituto. Pero hace 2 semanas o 3 estaba platicando con un médico en Tijuana y me decía que no le compraron bortezomib para un paciente en primera línea. Entonces, pese a esto, pese a que haya una aprobación, un documento normativo, la realidad en las instituciones del día a día es compleja. Muy bien. Y finalmente, Raj, hay la inquietud todavía del trasplante alogénico en pacientes jóvenes cuando no tienes acceso o por alguna razón no hay acceso a CAR-T o después de CAR-T. ¿Hay alguna, ya sé que la gente que no hace trasplantes pues no es feliz con el trasplante alogénico? En lo personal hemos tenido algunos casos interesantes, jóvenes, usualmente menores de 55 años, que nos ha ido bien con trasplante alogénico rápido y tempranamente, no de rescate, sino después de la primera remisión completa. ¿Qué es lo que piensas tú? ¿Has indicado trasplantes halogénicos? ¿Está en tu mente los trasplantes halogénicos o es algo que ya ha sido superado por todos? En Estados Unidos, yo diría que la mayoría de nosotros ya nos alejamos. En los últimos 5 años, como profesor de Columbia,
La verdad es que no he realizado el trasplante halogénico en ningún paciente. En algunos de los pacientes de más alto riesgo he hecho algún trasplante en tándem o CAR-T, por supuesto, pero trasplante halogénico no, porque los datos no lo justifican. En cuanto a la sobrevida de muy, muy largo plazo, dada la mortalidad, es muy difícil justificar hacer un trasplante halogénico antes de probar cosas como CAR-T. Después de CAR-T, si el paciente recae, entonces sí, creo que si el paciente es joven y físicamente apto y quiere arriesgarse, pues se le puede ofrecer razonablemente, pero hoy en día tenemos los biespecíficos y después de CAR-T los ingresamos en algún estudio, por ejemplo, de algún biespecífico diferente. Entonces, hoy es difícil ofrecer a los pacientes trasplante halogénico en Estados Unidos, por lo menos. Yo sé que en algunos estados sí se realizan, pero en la mayoría de los centros que yo conozco ya no se realizan. Correcto, bueno, yo creo que era lógico y esperado. ¿Y en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Aline, hay todavía trasplante halogénico? Nosotros tuvimos una temporada de trasplante halogénico, justo cuando nosotros todavía no teníamos ni acceso a bortezomib en primera línea, que eso se resolvió hace apenas 3 años. Antes de esos 3 años nosotros no teníamos Bort en primera, sino hasta primero en recaída 2 líneas y luego en una. Y en esa temporada donde nosotros solo podíamos dar CTD en primera línea, los pacientes que alcanzaban una respuesta con CTD, algunos ingresaron a trasplante halogénico y la mayoría de los trasplantes halogénicos también que se hicieron en esa época eran más como rescate. Entonces eran muy malas respuestas, nos fue muy mal. Por las toxicidades, mucha enfermedad de injerto contra huésped, recaídas en los primeros 6 meses, entonces teníamos pacientes con una recaída, más toxicidades propias del trasplante halogénico, pero más creo que la circunstancia de estos trasplantes halogénicos en mi hospital eran ya pacientes, la mayoría muy tratados, que ya tenían muchas líneas de tratamiento, que no teníamos verdaderamente nada más que ofrecerles y que ya el pronóstico de la enfermedad era bastante malo de por sí y que quizá por eso no tuvimos los mejores resultados. Muy bien, no sé si tenemos preguntas del público, alguien más que quiera preguntar. ¿Tenemos alguna pregunta del público? Pues si no es así, yo creo que podemos dar ahorita ya por terminada esta sesión. Ha sido muy, muy interesante y agradecemos mucho el tiempo de los ponentes, del doctor Raj, Aline, que han sido charlas motivadoras, que Aline nos puso en perspectiva la situación nacional y el doctor Raj nos llevó al mundo de los ricos, donde hay muchas medicinas. Pero él no tiene la culpa. Este es un mundo muy interesante al que todos debemos aspirar de una manera o de otra. Bueno, habiendo dicho esto, les damos a todos las gracias por su presencia, a la AME por organizar esta excelente sesión y a todos ustedes por su paciencia y su atención para esta sesión. No les olvide calificar la sesión, no se les olvide el Congreso Mexicano de Hematología en octubre, no se les olvide pedir su constancia y nos damos a todos las más buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Almaguer, doctor Aline, doctor Charaborty, por sus brillantes presentaciones. Solo me resta mencionar que estuvieron escuchando los más de 500 compañeros de diferentes especialidades y de 16 países, así que pues su sesión llegó a muchos lugares, a muchos hematólogos. Yo nada más sí quisiera recordar que bien mencionaba la autora Lynn que en México pues ya hay muchos de los medicamentos de vanguardia, sin embargo, bueno, luego no se tiene acceso, pero mucho depende también de cada médico en lugar de que genere la necesidad de ese medicamento, porque si ya está autorizado, pues debe de otorgarse al paciente. Entonces, pues seguir trabajando en equipo, en las políticas de salud para que
pues en un futuro no muy lejano todos nuestros pacientes con mieloma tengan acceso a los medicamentos de vanguardia y, como bien mencionó el doctor Almaguer al inicio, pues pueda ser una enfermedad curable con todas las terapias innovadoras. Pues muchas gracias, buenas noches y bueno, pues nos vemos en la próxima semana. Y en el Congreso, no olviden que el Congreso está siendo trabajado con mucho entusiasmo. Creo que va a ser un Congreso muy interesante y ojalá puedan ir todos. Gracias. Gracias, hasta buenas noches.